Disculpen, Bien. disculpen de todo esto, pero la verdad que no dependió de mí, porque yo me quedé sentada acá esperando conectarme. Bueno, entonces les decía que entonces es un narrador que está en tercera persona gramatical, ya sea el singular o el plural. ¿Y cómo lo vemos entonces? ¿Dónde lo vemos esa tercera persona gramatical? Y fuera ¿En los el verbos, discurso indirecto? No, en lo que es la narración en tercera persona, no es discurso indirecto, ojo. en los Ahora después verbos, vamos a ver lo que es cuando hablan dos personajes. Pero Ah, bien. la persona, cuando está narrando, ¿sí? Por ejemplo, el hijo de Leto y de Zeus, airado con el rey, suscitó en el ejército. ¿Tá? Ahí, por ejemplo, tenemos que ver qué palabra, desde el punto de vista gramatical, que ustedes son de idioma español, para ver en qué persona está narrando. los El verbos. verbo. El verbo, ¿no es cierto? Entonces acá miraríamos en suscitó. En tercera En singular, ¿no? tercera persona. Una En persona, tercera persona del singular, y en este caso pretérito perfecto simple, ¿no es cierto? Suscitó, no sí. suscitaba, sino que suscitó, es decir, el pretérito perfecto simple, el modo indicativo. Así que tenemos una narración en tercera persona, en este caso es del singular o el plural, y además es un narrador externo, es decir, que no participa en los hechos que está narrando, y además van a ver que están hasta en la cabeza, tanto de los personajes que son seres humanos como los personajes que son dioses. Y me gustaría que tengan en cuenta esta diferencia de personaje y persona. ¿Qué diferencia hay entre personaje y persona? Porque a veces después me aparecen disparates por ahí, ustedes tienen que saber esto, sobre todo por lo que me dijo Belén hoy, que me parece importante que esto lo tengan en cuenta. ¿Por qué yo en la obra hablo de personajes? Y por lo ficticio, Claro, ¿cuál es la diferencia entre personaje y persona? Que la persona pertenece al mundo real. El Ahí personaje está, pertenece a lo ficticio. ahí está. La persona es el ser humano de O sea, si yo carne estoy y hablando hueso. de Aquiles, no estoy hablando de un Aquiles real, estoy hablando de ese Aquiles que aparece en esa narración, en esa ficción. Ahí está. Esto es de ahora que me ponen que una compañera está esperando que la acepten, pero yo acá no veo Sí, nadie para, Analía creo que es. pero no veo nadie que esté en sala de espera. No veo que haya nadie en sala de espera. Bueno, gente, entonces les decía, acá no me figura nadie en sala de espera, no sé. Capaz que no se conectó. Capaz que no Pregúntale si es pudo en el grupo que no se conectó más. conectarse. Bueno, gente, les decía, persona es el ser humano, es decir, la persona es de carne y hueso, que vive en un tiempo cronológico, que vive en un tiempo histórico, ¿no es cierto? Y que se desarrolla en el tiempo como nosotros lo conocemos, en un tiempo lineal, causal, de causa y efecto, ¿no es cierto? Es Sí, decir, nosotros como personas no podemos saltarnos lo que es el tiempo, ¿no? Con sus diversos momentos consecutivos. ¿Qué pasa con los personajes? El personaje es el ente de ficción que lleva a cabo las acciones en la obra, ¿está? Es el ente de ficción que lleva a cabo, ahí sí apareció, las acciones en la obra. Entonces no se mezclen, entonces por favor, porque a veces dicen, pero yo no lo hice mal, no sé qué, pero de repente ponen persona por personaje
o se entreveran autor por narrador, no se entreveren que el narrador es el que está contando la historia, a diferencia del autor. ¿Qué diferencia tiene con el autor y el narrador? Y Que que la- el autor es y el narrador escribe. siempre coincide, o sea, no coincide con el autor. ¿Por El qué? autor es el que escribe. El narrador es el que va contando la historia, que también es un personaje, que No, puede coincidir o no con el autor. El creador de la historia podría decir que es el autor el y narrador no El a- necesariamente es un personaje. En el caso del ser no, pero omnisciente, digo que es ficticio. el En narrador, el- en el- en lo que vos decís que el narrador está en la historia, narra la historia. ¿Eso querés decir? claro, claro, el autor es la persona real, en la vida real, en carne y hueso, que escribió eso. Ahí el, No es está. el narrador. un Ahí está. ejemplo de El narrador. autor, el autor es el que escribió la obra, o en el caso de este tipo de literatura que es oral, ¿no? Él o los autores, reitero, miren lo que es ese video de la cuestión homérica, ¿tá? Que hubieran realizado la obra. En cambio, el narrador es el que perdura allí, ¿no? El que perdura en la página para nosotros hoy en día. ¿Tá? Que relata entonces los hechos desde fuera en este caso. Luego tenemos el discurso directo, ¿tá? Que es otro de los elementos que yo... El discurso directo es cuando el narrador cede, se produce entonces cuando el narrador cede su voz a los personajes. Entonces, el narrador cede su voz y entonces, ¿cuáles son las características de este discurso directo? En primer O la, lugar, ¿cómo se va a expresar el personaje? eh, en Primera primera persona, pero además se tiene marca en general, un guión o comillas o Ahí algo o está. no. Se expresan los personajes en primera persona del singular o del plural, ¿no? Pero puede expresarse de nosotros, vamos a poner primera persona. Está la presencia de las comillas, ¿no? O en este caso, en estos textos antiguos de las comillas, o en textos más modernos, está la raya de diálogo, comillas o raya de diálogo. ¿Qué otra cosa hace que nosotros sepamos que está alguien hablando? y también el uso de capaz, o sea, esto lo digo desde el desconocimiento, pero la utilización del lenguaje es distinta. El narrador a veces tiende a usar un lenguaje más neutral. No sé si acá en este relato pasa, pero de repente los personajes sí, tiene cada uno su forma de expresarse, que, que está, pero eso es un comentario de observaciones, la verdad. Sí, está bien, pero digamos, estamos dando como las características del discurso directo en general, ¿no? Es el empleo de los verbos dicendi del latín. ¿Qué significan los verbos introductorios del habla? ¿Cuáles son los verbos introductorios del habla? Todos aquellos que nosotros eh, vemos que se está hablando. Fíjense, por ejemplo, dijo, explicó, ¿qué más? A ver, ¿qué otros verbos indica que el personaje está hablando?
expresó, Suspiró, Expresó, ¿cuál dijiste? suspiró. No, suspiró no, porque ahí no está hablando. comentó. Sería, preguntó, habló, respondió, ¿tá? Y Están también, todos en tiempo pasado, ¿no? también los verbos que indican no solo que hablan, sino el tono de voz, gritó, murmuró, susurró, ¿sí? Fíjense entonces cuántos verbos nos indican que el personaje empieza a hablar. Muchas veces esos tres primeros están siempre. ¿Qué podemos saber entonces cuando habla un personaje? Si se expresa en primera persona, ¿qué es lo que vamos a poder saber? Lo que siente ese personaje y no Ay, lo que Lo que quiere cree, expresar. dice el narrador. ahí está, solo lo que siente, no, también lo que siente, lo que piensa, todo lo que viene siendo su interior o etopeya, es decir, todo lo que es su forma de ver la vida, ¿no? Sus creencias, todo lo que él manifieste, ¿no? Entonces, al expresarse en primera persona, sabemos entonces lo que piensa cada personaje. Les decía que además de esas tres características, también nosotros tenemos la presencia de, a veces, el tono de voz con que responde. ¿Tá? Dijo levantando la voz, dijo susurrando, o directamente susurró, murmuró, gritó, etc. A Y también veces, ahí se ve lo que se pierde la omnisciencia del, del narrador, ¿no? Porque el personaje sabe lo que el personaje sabe. No, ahí está, ahí no sé si me tenemos explico. lo que conoce cada personaje y lo que desconoce, ¿no? Bien. Y luego tenemos justamente, a veces hay algo gestual. Esto, el tono está a veces, también a veces está el gesto. Esto yo se los dejo para que ustedes, cuando hagan el análisis de ahora la clase que viene, ya me digan, ah, bueno, acá yo vi, por ejemplo, cuando dice, así dijo rogando. ¿Tá? Dijo rogando. Ahí tenemos algo de una acción. A veces dice alguna acción, ¿tá? Dijo golpeando la mesa. Dijo, en este caso, dijo rogando. ¿Tá? Les decía que a veces dice el gesto. Dijo, por ejemplo, con torva faz. ¿Tá? Dijo, a ver quién encuentra otra. Acá, por ejemplo, dice calcante, la torva vista, exclamó, ¿no? Dijo con torva faz. ¿Tá? Muy bien, entonces, estos se dan a veces, entonces ya tienen elementos para ir viendo. Luego nosotros tenemos que dentro de las preguntas que yo le hice, ¿qué es, qué es
lo que a ustedes les llamó la atención. Fíjense, ¿cuáles son las características de cada discurso? ¿Quién, igual aunque sea lo mismo que escribieron, me lo pueden decir? ¿Cuáles son las características de estos discursos directos? ¿Es lo mismo el discurso entre humanos que el discurso entre dioses? No, ¿Por qué? A ver, ¿qué encontraron allí de diferencia? eh, yo por mi parte cuando lo estaba leyendo, primero que son situaciones muy distintas, porque tenés la discusión entre Agamenón y Aquiles, que en realidad se da como toda esta situación de que, bueno, Agamenón había en el saqueo, bueno, todos ellos habían llevado su recompensa y bueno, y ahora el sacerdote estaba reclamando a su hija de vuelta, porque si no iba, o sea, le había orado a Apolo para, por esto y estaban sufriendo como esas consecuencias, entonces al final em, la persona el que los aconsejó le dijo, bueno, El personaje que los aconsejó, perdón, el personaje que los aconsejó, Agamenón, el adivino, le dijo, si vos no devolvés a la chica, entonces esto no va a acabar, y él ya estaba enojado. Y bueno, cuando Aquiles interfirió y trató como de mediar en esa situación, Agamenón se enojó muchísimo. Aparte, creo que uno de los primeros comentarios fue el de Melina, que yo lo estaba observando, lo estaba leyendo, y sí, esa situación en que, bueno, en que Aquiles de alguna forma se enfrentó a él, como enfrentando a la autoridad, ¿no? De Agamenón, y como que después eso de alguna forma, al menos desde mi interpretación y análisis de cómo se expresa, porque él después en el discurso lo dice, como yo soy poderoso y no, o sea, no hay una comparación. Y también se repite mucho el tema del honor, y creo que eso ya no sé si es más una característica de humano, de que, bueno, se repite muchísimo el tema del honor y el tema de la cólera, como algo de, bueno, si a mí me quitan algo, que es parte bueno, de una recompensa, si a mí siempre me es despojado eso, que se ve como, bueno, las mujeres se ven como una recompensa como si fuera física, pero entonces bien, se pierde el honor y bueno, que como este personaje de Agamenón quería directamente por él, o sea, por no estar él en esta situación de desventaja, el poner en desventaja a otros o simplemente tipo seguir con, que sí, que continúe el sufrimiento bueno, de su pueblo, básicamente. Y ta, se generó esa disputa que terminó muy mal y al final la diosa la Atenea que interfirió, tuvo que interferir para que no llegara más y que bueno, se hizo caso. Pero en el tema, en el espera un discurso, poquito porque quería señalar, está muy bien, Belén. Déjame ver porque quería señalar algunos aspectos de análisis para que justamente ustedes tengan elementos de análisis. A lo que, Sí, yo yo entré un poco tarde. Sé que Belén planteó lo de que no había tenido literatura en mucho tiempo. Yo sí, tengo 10 años más, así que hace 10 años más que no tengo literatura. Algo recuerdo de los análisis literarios y me acuerdo que había recursos literarios que se usaban. No sé cómo hacer un análisis hoy en día sin una clase semanal, utilizando esos recursos. No sé si los vamos a ver o si qué tipo de análisis se pretende que hagamos, digamos. por eso les quería dar algunos elementos para que ustedes miren con estos elementos que yo les estoy dando, si es un narrador omnisciente, si está empleando un discurso directo, ¿sí? Les quería decir algún otro elemento, por ejemplo, la invocación. Fíjense, al comienzo de todo, que dice, canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquileo. Cuando eso empieza, allí es una invocación. ¿Cuál es la estructura? ¿Y qué es invocar?
¿Qué es invocar? Cuando se llama. Llamar, Invocar es llamar, ¿tá? pero llamar a un ser superior. Es traer a la presencia en ese momento a justamente al presente de la narración. Entonces, la invocación tiene tres características. Primero, el empleo de los signos. De exclamación, ¿sí? Luego el empleo de, ¿cómo se llama esta palabrita que es O? ¿Cómo se llaman? Interjección. Interjección. ¿Que la interjección qué es? Es una clase de palabra. Ahí está, es una clase de palabras que ¿qué? ¿Cuál es su especial característica? Se utiliza Interrumpe. para expresar un estado de ánimo, generalmente. La Ah, interjección o ¿cómo? una queja. A veces Puede Nombre. funcionar puede ser sola. una queja, a veces puede ser sorpresa, dolor. Es decir, la interjección es un tipo de palabra que no tiene una definición fija, ¿sí? Y que justamente transmite un sentimiento que depende del contexto, ¿está? Es decir, depende del contexto que es ese o, ¿está? En este caso, la está tratando de qué. ¿Por qué dice oh diosa? Como halagando, ¿no? La está tratando de llamar y Está llamando a la musa a una de las musas, puede ser. la La está del venerando, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Es decir, fíjense que está comenzando la narración, está invocando a la diosa para realizar esa narración de la mejor eh, forma posible, ¿no? La narración requiere un orden, un estado de ánimo, este, una linealidad en el contenido y en lo que se va diciendo, ¿sí? Entonces está este, pidiendo que cante, ¿no es cierto? Es decir, como si a través de él pudiera entonces eh, transmitir de alguna manera lo que él quiere empezar a narrar. Y el otro elemento es el vocativo. El vocativo es diosa en este caso, ¿tá? Siempre hay un vocativo. A veces no necesariamente son dioses los invocados, a veces tenemos esta estructura cuando se hablan unos personajes a los otros, ¿no? Es decir, cuando se están entonces eh, interpelando, ¿está? profe. ¿Sí? Un ejemplo puede ser cuando dice de era, la de los niveos, brazos, puede ser. Claro, Eso pero sería un... ahí es otra cosa. ¿Qué es? Era la de niveos brazos. ¿Qué es ese conjunto de palabras que acompañan a el sustantivo propio? Ese es un epíteto. Ah, bien. Vamos a entrever en invocación con epíteto. Epíteto es un adjetivo o conjunto de palabras que califican a un determinado personaje. Por ejemplo, cuando dice Febo Apolo, ¿sí? Apolo, el dios del sol y del conocimiento, Febo quiere decir, es un adjetivo que significa luminoso, ¿tá? Entonces, sí, muy generalmente acompaña a lo que es este dios luminoso, Apolo, ¿no es cierto? En ese ejemplo que dabas tú, la de la diosa de los blancos brazos o nibios brazos, da un conjunto de palabras que se asocian a una cualidad justamente
de la diosa Hera. Aquí leo el de los pies ligeros, ahí también, ¿no? Da una cualidad que justamente caracteriza a ese personaje y lo acompaña en general cada vez que se dice, por ejemplo, de Febo es casi permanente, ¿no? Que diga Febo Apolo. Bien, me marca como que estamos terminando el tiempo, no sé cuántos minutos quedan, pero bueno, entonces cuando se corta, como ustedes dijeron, no entraríamos de vuelta, quedaría por acá y yo se las paso la grabación, ¿está? Le paso el link y les voy a pasar los otros enlaces también los otros enlaces de las grabaciones de años pasados, como les decía, las de la cuestión numérica y algunas que hay por Allí, allí. allí Fíjense cómo. desarrolla, que allí desarrolla un poco más la cuestión del análisis para que nosotros nos familiaricemos, o sea, dónde podríamos, porque creo que acá queda un poco cortado, ¿no? No sé. Sí, eh, justamente le decía, todos estos elementos sirven para el análisis y en algunas clases, ya les digo, también les voy a mandar PDF y esos para que ustedes estudien. Y ya les di la bibliografía de unos cuantos autores, ¿tá? Les decía entonces, por ejemplo, cuando está el encuentro de Tetis con su hijo, ahí tienen un discurso directo entre madre e hijo, ¿no? Fíjense, respondió enseguida Tetis derramando lágrimas. Ahí tienen el verbo dicendi, respondió, tienen el personaje y la acción, ¿no? De derramar lágrimas. Fíjense, ay, hijo mío, ¿por qué te he criado si en ahora aciágate di a luz? ¿Tá? ¿Qué es esa pregunta? ¿Por qué te he criado si en hora aciágate di a luz? ¿Cómo llamaríamos a esa pregunta que no tiene respuesta? Retórica. Una pregunta retórica, ¿tá? Así que en ese discurso directo tenemos una pregunta retórica. La pregunta retórica es aquella pregunta, perdón, que no tiene respuesta, y que tampoco interrumpe el otro para decir nada. No se olviden que además estamos en presencia, además de que son discursos directos, es decir, cuando hablan los personajes, son discursos épicos. El discurso épico se caracteriza porque el personaje dice todo, todo, todo lo que tiene que decir y el otro no lo interrumpe, ¿está? Lo va a interrumpir recién al final, cuando el primero le da la palabra, y ahí también el otro dice todo su discurso. Esto lo vamos a ver en las grandes epopeyas, tanto en la Ilíada como en la Odisea, como en la Eneida. Después vamos a ver este tipo de discursos donde no se interrumpen los personajes entre sí, ¿no? Bien. Después, entonces la actitud de Tetis de protector, actitud maternal. ¿Algún otro recurso que le quería decir? Quería decirle alguna metáfora, pero no estoy viendo por acá.
Y cuando describe a los personajes, por ejemplo, en el primer canto que está describiendo a Agamenón, diciendo con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego, ¿eso no sería metáfora? Ahí, al decir parecido a, ahí se dice parecido a, ¿qué sería? Cuando hay un como o un parecido a, es una comparación, ¿tá? Comparación es una figura estilística que consiste en relacionar dos elementos en virtud de una semejanza entre ambos, ¿no es cierto? Similitud o semejanza, ¿sí? Es decir, es un mecanismo diferente que el de la metáfora. En la metáfora hay una traslación del significado, ¿sí? Ese caso, entonces, el que tú mencionaste sería una comparación. Tú repetímela ahí porque no veo dónde está esa. Yo lo que pasa es que estoy con el libro, entonces no es el PDF, pero dice en el 101, empieza, dichas estas palabras, se sentó, levantóse al punto el poderoso héroe Agamenón Atrida, afligido, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego, y Ahí encarando está. adelante el aterrador. Ahí está. Entonces, los ojos parecidos al relumbrante fuego. ¿Tá? Ahí habría una comparación. ¿Tá? Es decir, ahí sería, ¿cuál sería el elemento real? O sea, lo que se está comparando. Y los ojos. Sería los ojos, el elemento real, lo que se quiere explicar, y el fuego, el elemento figurado, lo que sirve para ejemplificar. Hay una similitud entonces entre sus ojos y el fuego. ¿Qué es? Que parece que tuviera los destellos del fuego, ¿no? Es decir, esa actitud de furia, ¿no es cierto? Que es relacionado de alguna manera en este contexto con el fuego, el relumbrante fuego, como nos da la sensación de un brillo, ¿no? El brillo de los ojos. Bien. Fíjense, me eres más odioso que ningún otro de los reyes. Ahí cuando dice más que, es una comparación cuantitativa. ¿Tá? Me eres más odioso que cualquiera de los reyes. Fíjense que las comparaciones cuantitativas difieren de las otras en que hay una relación entre ambas, ¿está? De cantidad, es decir, más odioso que los otros reyes. Fíjense que yo siempre hago la comparación de mi hijo. Mi hijo es más alto que el compañero. Ahí hay en ese caso dos personas, mi hijo y el compañero, y hay una relación de cantidad relativa a la altura, ¿está? En este caso del ejemplo es cuánto lo odia, ¿no? Lo odia más que a ninguno otro de los reyes, ¿está? Gente, queda menos de un minuto. Cuando se corte, entonces ya no nos unimos y les digo hasta luego, ¿sí?
Les decía que la comparación cuantitativa puede ser de superioridad, más que o mayor que, de inferioridad, menos que o menor que, y o de igualdad, ¿no es cierto? De Se va igualdad. a cortar,